Se sintió un frío que calaba los huesos, como si alguien hubiera abierto de golpe una puerta, y Elena intentó sentarse, pero no pudo mover ni un dedo. Las tablas de madera debajo de ella estaban mojadas y resbaladizas. Olía a agua estancada y a polvo, y ese hedor le provocó una oleada de náuseas. Estaba recostada en una banca estrecha, con los dedos entumecidos y la cabeza a punto de estallar, y sintió un temblor que le recorría todo el cuerpo. La anemia, con la que había vivido el último medio año, ya de por sí la mantenía al borde del colapso. En el caos de la huida, había olvidado tomar sus pastillas, no había comido en casi 24 horas y estaba helada hasta la médula. La presión le bajaba. Un zumbido crecía en sus oídos y manchas oscuras se arremolinaban ante sus ojos. «Esperen», susurró, sin saber exactamente a quién se dirigía. No reconoció su propia voz. Elena intentó abrir más los ojos, pero el farol sobre la parada de autobús parpadeaba y la deslumbraba con un chasquido intermitente. Destello, una carretera vacía. Destello, una pared desconchada. Destello, la silueta de un hombre a su lado. Hizo una mueca por el dolor y las náuseas que la invadían. «No se levante», dijo el hombre. «No necesita levantarse ahora». Algo se contrajo en su interior, haciendo que Elena se aferrara convulsivamente al borde de la banca. Un dolor agudo le recorrió la palma. Tenía la piel raspada. Seguramente de cuando se había caído. «Necesito a la ciudad». Los labios apenas le obedecían. Las palabras se deshacían en fragmentos. «Espero el camión». El hombre guardó silencio. Estaba de pie a un lado, sin acercarse, pero sin alejarse tampoco. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La sensación de estar sola, débil e indefensa, frente a aquel gigante de aspecto sombrío en un pueblo perdido, la hizo sentir un miedo genuino. «Los camiones ya no pasan por aquí», dijo él finalmente. «La central cerró hace medio año». Elena negó con la cabeza. El movimiento le provocó otra punzada de dolor, pero su capacidad para evaluar la situación comenzaba a regresar. «Esta es la central de autobuses», dijo con terquedad. «Seguramente hay un letrero en la puerta. Quizás solo pasan con poca frecuencia. Voy a esperar». Sus palabras sonaban tontas incluso para ella, pero necesitaba creer en ese autobús, porque la alternativa era insoportable y aterradora, volver a la casa de don Leopoldo. Sus pensamientos regresaron involuntariamente a los sucesos de la noche. Elena recordó cómo, un año atrás, había vuelto a esta ciudad sin ningún apoyo ni un alma conocida. Egresada de una casa hogar y guardando con esmero en su maleta un título de maestra de música, esperaba encontrar su vocación y continuar el legado de su mentor, el viejo director del orfanato, quien una vez vio en ella una chispa de talento y la ayudó a creer en sí misma. La joven sabía por experiencia propia que un niño de una casa hogar puede alcanzar el éxito si a su lado hay un adulto comprensivo en el momento adecuado. Ella tuvo suerte. Encontró a esas personas tanto en su hogar de infancia como más tarde, en el conservatorio de música. Soñaba con convertirse en esa misma clase de mentora para otros niños, pero la realidad resultó ser muy dura. El viejo director ya había fallecido para entonces, y sin un domicilio fijo ni palancas, las puertas de las instituciones educativas se cerraban ante ella una tras otra. Desesperada y casi sin dinero, aceptó la oferta de la familia de Leopoldo Villalobos, el director de una gran constructora, Grupo Constructor Roca Sólida. La contrataron como institutriz, con funciones de niñera, para enseñar música a los niños y mantener el orden. Al principio, la familia parecía perfecta, pero detrás de la fachada brillante se escondía una podredumbre que la joven institutriz percibió demasiado tarde. Elena escuchó por casualidad una conversación en el despacho. Villalobos discutía con su abogado la limpieza de un terreno para un nuevo complejo residencial. Se trataba de la casa hogar en las afueras. Simplemente estaban expulsando a los niños del edificio. Inspecciones falsas, incendios provocados en las bodegas, funcionarios y tutores sobornados. Era su antigua casa hogar, el lugar que le había dado una oportunidad en la vida gracias a los esfuerzos de su querido director. No pudo quedarse callada. Cuando don Leopoldo entró en la cocina por un whisky, ella simplemente le dijo, mirándolo a los ojos: «Lo escuché todo. No puede simplemente echar a los niños a la calle por otro de sus edificios». La reacción fue instantánea. Don Leopoldo no toleraba objeciones de la servidumbre. «¿Crees que alguien te va a creer?» «Sí sé una rimada con título de maestra a la que recogí por lástima». Olía a alcohol fuerte, no a ese ligero aroma que deja una sola copa. Sobre la mesa había una segunda botella ya empezada, y sus movimientos eran más bruscos de lo normal. Los dedos de la institutriz apenas tocaron la mesa cuando el patrón, notando su movimiento hacia el teléfono,
cubrió su mano con la suya y luego le arrebató el aparato. «Aquí no hay nada tuyo», le espetó. Y de un manotazo estrelló el smartphone contra el piso de azulejo. La pantalla se hizo añicos. «Lárgate ahora mismo. Antes de que llame a la policía y te acuse de robo. Tienes 5 minutos». En el borde de la encimera, junto a la copa de whisky a medio beber, había una memoria USB con una funda de piel. Elena la reconoció. El dueño de la casa jugaba constantemente con esa baratija en sus manos. Arriesgándolo todo, la deslizó en el estrecho bolsillo interior de su bolso, se puso su chaqueta ligera y salió corriendo a la noche sin forma de comunicarse y, como descubrió después, sin dinero, con la cabeza dándole vueltas por el hambre y la anemia. Elena sabía que había una central de autobuses por aquí, incluso la había usado alguna vez, pero por alguna razón, ahora estaba desierta. «Se va a congelar si se queda aquí hasta la mañana», dijo el hombre, interrumpiendo sus recuerdos. «¿Recuerda qué le pasó? Déjeme llamar para que vengan por usted». La joven cerró los ojos. No había a quién ni a dónde llamar. «No, no es necesario. No tengo a dónde ir», se le escapó, antes de que pudiera detenerse. «Ya es tarde. Los camiones pasan por la carretera. Pero de noche no podrá irse», dijo él. «Yo vivo cerca. Puede pasar la noche en mi casa. Solo para que entre en calor». Ella abrió los ojos y lo miró. El farol parpadeante revelaba los pliegues duros alrededor de su boca, una mejilla sin afeitar y una mirada pesada y calculadora, de esas que suelen tener las personas acostumbradas a la disciplina y al peligro. Este hombre no parecía un simple transeúnte. En su postura y en la forma en que permanecía inmóvil en la sombra, se adivinaba una fuerza que, por el momento, no tenía prisa en mostrar. A primera vista, un hombre común, pero extrañamente tranquilo para una noche como aquella. Estaba de pie bajo las copas de los árboles, simplemente esperando su respuesta. «No lo conozco», dijo ella con voz ronca. «Lo entiendo», respondió él. «Anunciaron lluvia para la noche. No tiene muchas opciones. Quedarse aquí y congelarse, o aceptar mi oferta». La elección era cruelmente simple. Dormirse y no despertar sobre las tablas mojadas bajo un farol parpadeante, o arriesgarse y seguir a aquella sombra. La oscuridad la asustaba. El desconocido la asustaba aún más, pero el frío y el hambre ya habían consumido los últimos restos de su voluntad. Si estaba destinada a desaparecer para siempre, que al menos ocurriera en un lugar cálido. Elena bajó los pies al suelo. La humedad penetró al instante a través de las suelas de sus zapatos y ella hizo una mueca, apretando los dientes. El dolor en la palma de la mano volvió a hacerse presente, pero ahora era casi un salvavidas, distrayéndola de otro dolor más profundo. «Está bien», dijo, en voz baja. «Solo hasta la mañana. Me llamo Elena». Él asintió, aceptando la condición como si no esperara otra cosa. Se dio la vuelta y empezó a caminar por la calle, diciendo al pasar: «Javier». Sentía las piernas como si estuvieran llenas de plomo y la cabeza todavía le zumbaba, obligándola a mirar al suelo para no tropezar. Caminaba y contaba los postes de luz. Esta simple acción ocupaba sus pensamientos y le permitía calmarse un poco. 10 postes de luz. Y giraron hacia una casa discreta. La casa estaba apartada de las demás, más cerca del bosque, y en la oscuridad parecía más pequeña de lo que era en realidad. Cuando Javier abrió la puerta, un aire cálido y seco salió del interior, y Elena se dio cuenta de lo mucho que se había enfriado. «Pase. Ponga sus zapatos mojados a secar cerca de la estufa. No se preocupe. No se los voy a robar. No calzamos del mismo número», bromeó él, pero su voz se mantuvo neutra y sus ojos serios. El interior de la casa recibió a la invitada con un orden y una sencillez que solo se encuentran en las viviendas de hombres solitarios. Javier señaló con un gesto casual hacia un vano que daba a una espaciosa sala. Allí, en la penumbra, se distinguían una cómoda pesada y un sofá ancho cubierto con una manta oscura. Era una casa sólida y bien construida, con techos altos. Pero ni en las paredes ni en los estantes había un solo detalle personal que pudiera revelar algo sobre el pasado, sobre el hombre que vivía allí. «Pase a la cocina. Ahí hace más calor», dijo Javier en voz baja, señalando una puerta contigua. La cocina era espaciosa, con muebles robustos que aún conservaban un ligero olor a madera. Pero a pesar de su apariencia bien equipada, el lugar parecía sin vida. Sobre la mesa no había un frutero con galletas ni una cuchara olvidada. Javier puso una pesada tetera de acero sobre la estufa, y el sonido metálico resonó en el silencio. La invitada miró instintivamente hacia la tercera habitación, cuya puerta estaba firmemente cerrada. Sus movimientos eran medidos y carentes de prisa.
No intentaba parecer un anfitrión hospitalario, simplemente realizaba las acciones necesarias. Y esa concentración en los detalles cotidianos inquietaba a Elena. En esa casa impecable y ordenada había demasiado espacio para una sola persona, y la presencia de Elena en ese lugar le parecía superflua, una alteración del estricto orden establecido. «Muéstreme la mano», dijo él, lanzando una breve mirada a su palma. «No es nada», respondió ella, escondiendo la mano bajo la mesa. «Da igual», replicó él con calma. «Está sangrando». Cuando sacó un botiquín, Elena vio por casualidad en un estante de la cocina una carpeta negra con letras doradas. Grupo Constructor Roca Sólida. Su corazón dio un vuelco. Al lado había un radio de comunicación y una credencial de acceso a las obras de la constructora. «Dios mío», pensó, «es uno de ellos. Un mercenario o un guardia. Don Leopoldo lo envió a buscarme». «Aguante un poco», dijo él en voz baja. Ella asintió, con la vista fija en el suelo para no ver cómo limpiaba la herida. El dolor fue agudo pero breve, y tuvo algo de purificador. «Listo», dijo Javier un minuto después. «Para la mañana ya habrá cerrado». Elena se sentó, rodeando una taza caliente con sus dedos entumecidos. El té de canela la reconfortaba, y el temblor por fin empezó a ceder. Pero por dentro, todo seguía temblando, ahora no por el frío, sino por lo que había visto en el estante. Javier, sin preguntar, le puso delante un plato con rebanadas gruesas de bolillo, queso, jamón y un frasco de chiles jalapeños en escabeche. «Coma», le dijo bruscamente, sentándose frente a ella, «o se va a desmayar otra vez». La invitada miró la comida. Le parecía que no podría tragar ni un bocado, pero su cerebro, agotado por la anemia y el hambre, exigía su parte. Tomó una rebanada de pan, sintiendo cómo le temblaban las manos. Se obligó a masticar, mirando la mesa, pero de reojo observaba al hombre. Tenía miedo. «¿Usted recoge gente a menudo?», preguntó, sorprendida por su propia voz, que sonó ronca e insegura. Él guardó silencio por un momento, con la mirada perdida en un punto. «No», dijo finalmente, «solo que una vez pasé de largo. Pensé que no era asunto mío». Hizo una pausa, examinando sus manos grandes y callosas. «Y luego me enteré de lo que le pasó a esa persona. Y me arrepentí. No quiero volver a arrepentirme». Elena tomó otro sorbo de té, tratando de calmar su corazón desbocado. «Quería irme a la ciudad», dijo en voz baja. «Y me quedé atrapada aquí. Así suele pasar». Javier finalmente la miró directamente a los ojos. Y en su mirada ella vio algo duro. A la gente como su antiguo jefe no le gusta que anden espiando. Elena se quedó helada, sintiendo como todo en su interior se congelaba. «¿Cómo sabe para quién trabajaba?». «No le he dicho nada». Javier esbozó una sonrisa casi imperceptible. «El pueblo es chico. Elena, no hay muchas caras nuevas. La vi un par de veces en el coche de Villalobos, cuando pasaba por el punto de control. Usted solía ir en el asiento trasero con los niños. Tengo buena memoria para los rostros». Gajes del oficio. La joven se sintió aún más inquieta, y el hombre continuó. «Conozco a ese tipo de gente». Asintió en dirección a la carpeta negra en el estante. «Es rentable hacer negocios con ellos. Siempre y cuando juegue según sus reglas». Elena tragó saliva con dificultad. Él no dijo que había renunciado. Dijo que los conocía. Ahora, su oferta de pasar la noche no parecía un acto de hospitalidad, sino una trampa. Un silencio tenso se instaló entre ellos. «La habitación está allá». Javier se levantó, apartando su banco. El sonido sordo de la madera contra el suelo la hizo sobresaltarse. «La puerta se cierra con cerrojo. Yo dormiré en la otra». La fugitiva asintió, sin mirarlo a la cara. Aferrando su bolso, corrió el cerrojo desde el interior de la habitación con manos temblorosas. Pero eso no le pareció suficiente. Miró a su alrededor, agarró una silla de madera y con esfuerzo encajó el respaldo bajo la manija de la puerta. Solo entonces exhaló y, sin quitarse la ropa, se metió en la cama bajo las cobijas. El sueño llegó rápido, pero fue pesado e inquieto. Elena se despertó por el golpeteo monótono y enloquecedor de las gotas de lluvia sobre el techo bajo. La mañana gris no trajo ningún alivio. Al contrario, bajo la luz tenue, la habitación de Javier le pareció aún más austera. Un nudo desagradable se le formó en el estómago. No entendía en absoluto quién era este hombre que la había acogido. Era alarmantemente tranquilo, como si estuviera esperando algo. Cuando salió, Javier estaba de pie junto a la ventana. En sus manos tenía el radio.
el mismo con el logotipo del grupo constructor Roca Sólida. Al ver a la joven, se lo guardó bruscamente en el bolsillo. Está lloviendo a cántaros, dijo ella, tratando de ocultar el temblor de su voz. Una lluvia así suele durar, respondió él, y el lodo deja los caminos intransitables. Es imposible salir de aquí. Le ofreció el desayuno. Elena comía sin sentir el sabor. En su memoria aparecían los hijos de don Leopoldo, sus risas y la forma en que el dueño de la casa le había gritado en la cara al despedirla: «No eres nadie». Elena apartó en silencio su taza vacía y se levantó, tratando de no mirar a Javier a los ojos. Empezó a abrocharse su chaqueta ligera. Sus dedos, aún pálidos y torpes, batallaron con el cierre. «Le agradezco el techo y el desayuno, pero debo ir a la ciudad», dijo, tomando su bolso y dirigiéndose a la salida. «Necesito recoger mis cosas del departamento que mis antiguos jefes rentaban para mí y pensar en un nuevo lugar para vivir». Javier ni siquiera se movió, continuó sentado a la mesa, observando atentamente cada uno de sus movimientos. «No caminará ni 1 kilómetro con este tiempo. Elena». Su voz sonaba pareja, casi indiferente. «El lodo lo ha cubierto todo, y la carretera está bastante lejos». Pero ella, obstinada, se apoyó con el hombro en la pesada puerta de entrada y la abrió. Apenas salió a la lluvia fría y dio unos pasos. La sangre se le fue de la cabeza. Un zumbido llenó sus oídos, su campo de visión se redujo a un túnel estrecho. Las sienes le latían dolorosamente. Su cuerpo no resistió el esfuerzo repentino y el frío. El mundo a su alrededor comenzó a sumergirse lentamente en el silencio. Y solo el agarre de hierro de Javier, que apareció de repente a su lado, evitó que se derrumbara en el lodo. Elena no intentó resistirse. Estaba en un estado de semi-inconsciencia. «¿Busca algo de valor?», exhaló con voz ronca al volver en sí en la habitación donde había pasado la noche. Javier estaba inclinado sobre su bolso. El hombre ni siquiera se dio la vuelta. Todo se le heló por dentro. Recordó el bolsillo secreto y la memoria USB, que ahora parecía un trozo de carbón al rojo vivo. Pero en ese momento, solo podía observar, conteniendo la respiración, como sus enormes manos revolvían sin ceremonia sus escasas pertenencias. «Busco la razón por la que podrían venir a buscarla. Ah, encontré sus pastillas. ¿Cuándo fue la última vez que las tomó?», dijo, sacando un blister de un compartimento lateral. Elena cerró los ojos con fuerza, esperando que en cualquier momento sacara la funda de piel y su rostro se convirtiera definitivamente en la máscara de un verdugo. Pero Javier solo cerró el broche del bolso y lo dejó a un lado. ¿La encontró o simplemente no la vio? Le tendió un vaso de agua y el medicamento. Elena los tomó. «¿Por qué no llamó a una ambulancia?», preguntó en voz baja. «Pude no haber despertado». Javier finalmente la miró, y en su mirada brilló la fría racionalidad de un hombre acostumbrado a resolver problemas sin testigos. En esta zona, una ambulancia significa oídos curiosos y un reporte a la policía. Usted es una persona sin documentos que escapó de la casa de un hombre rico e influyente. Si los hubiera llamado, ahora no estaría hablando conmigo, sino con el oficial de turno, quien, muy probablemente, está en la nómina de ya sabe quién. «Tengo que volver a ese departamento», dijo la joven con una especie de súplica desesperada. «Allí están mis cosas. Pero lo más importante es que está mi flauta. Cómprese otra», sonrió Javier con aire sombrío. «Usted no entiende», lo interrumpió. «No es solo un objeto. Es una flauta de plata, hecha a mano. Me la compró el director de mi casa hogar, un viejo maestro de música que creía en mí. Me ayudó a prepararme, insistió en que entrara al conservatorio de música. Cuando aprobé los exámenes de admisión y volví a la casa hogar por mis documentos, me entregó la flauta con lágrimas en los ojos. Me entregó su propio sueño. Yo no tenía nada después de la casa hogar, y de repente, un regalo así. Esa flauta me convirtió en músico. Es mi musa. Es mi fuerza». Él vaciló, como si estuviera calculando la situación. «La llevaré al departamento de Villalobos en la ciudad. Recogerá sus cosas. Si es que él no está allí. Sola no podrá hacerlo ahora. Apenas se sostiene en pie. Y después, puede quedarse en mi casa hasta que decida a dónde ir». En sus palabras no había ternura, solo lógica pura y dura. Elena se enderezó, tratando de dar firmeza a su voz. «Por mis cosas. Gracias. Pero no me quedaré a vivir con usted». Mientras viajaban, Elena miraba por la ventana los árboles mojados que pasaban. Quería revisar el bolsillo secreto de su bolso, pero sentía sobre ella la mirada constante y analítica de Javier. Cualquier movimiento en falso la delataría por completo. Comprendía que,
mientras no metiera la mano en el bolso, tenía una oportunidad de mantener su secreto. La lluvia golpeaba rítmicamente el techo del coche, arrullándola. Y en esa somnolencia, el miedo a Javier fue reemplazado gradualmente por una melancolía. Planeaba cómo recogería su maleta, encontraría un hotel barato y empezaría de nuevo. Javier conducía en silencio, y esa contención suya ahora no le parecía amenazante a Elena, sino más bien necesaria. El coche se detuvo frente al edificio que Elena señaló. Javier apagó el motor y examinó el patio. «Tiene 15 minutos», dijo secamente. «Si no sale a tiempo, subiré yo mismo. Rápido». Al salir del coche, la joven notó cómo Javier sacaba una pequeña laptop de la guantera. Se dirigió a paso rápido hacia la entrada correcta. Elena encontró la llave del departamento y la metió en la cerradura. Al entrar corriendo a la habitación donde había vivido mientras trabajaba para los Villalobos, comenzó a meter febrilmente sus cosas de la cómoda en la maleta. Le temblaban los dedos, la ropa caía de cualquier manera. Metió el estuche de la flauta al final y ya estaba cerrando la cremallera cuando a sus espaldas escuchó una voz familiar que le heló las entrañas. «Así que apareciste. Sabía que tarde o temprano vendrías por tus cosas. Mis hombres peinaron el pueblo toda la noche, pero yo decidí esperarte aquí». Elena se giró lentamente. En la puerta estaba Leopoldo Villalobos. «Escúchame, niña». Dio un paso hacia la habitación. «Estoy dispuesto a olvidar nuestro pequeño desacuerdo. Incluso te pagaré el triple de lo que te debo. Solo devuelve lo que me robaste esa noche». «No entiendo de qué habla», tartamudeó la joven. «No tengo nada suyo. No me mientas». Su rostro se ensombreció de repente. «Si esa cosa no está en mis manos en menos de un minuto, no saldrás de aquí nunca». Su mano se dirigió involuntariamente hacia el bolso, pero el bolsillo secreto estaba vacío. «Ella no la tiene, Leopoldo. La tengo yo». La voz de Javier fue como un golpe. Villalobos se giró bruscamente. Javier estaba en el umbral. Por un instante, Leopoldo se quedó sin palabras, escudriñando el rostro del intruso. Elena miraba a Javier con los ojos desorbitados. Evidentemente, él sí había encontrado su escondite en el bolso. «Halcón, logró decir Villalobos, y en su voz se mezclaban el reconocimiento y la ira. «Pero si renunciaste hace 3 años. Desapareciste sin dejar rastro». «Me fui», corrigió Javier, dando un paso adelante y protegiendo a Elena con su cuerpo, «porque sus métodos, incluso para mí, eran demasiado. Devuélveme la memoria». «Halcón», siseó Leopoldo, enrojeciendo. «Dime un precio. ¿Quieres tu trabajo de vuelta? Te pagaré el doble de lo que ganabas antes». Javier sonrió. El rostro de Villalobos, que un minuto antes se veía autoritario y pulcro, se cubrió de manchas grises. Abrió la boca para gritar algo, pero solo tragó aire convulsivamente. «Vámonos, Elena». Javier la tomó firmemente de la mano y agarró la maleta. Salieron de la habitación, dejando a Leopoldo en medio de su lujoso departamento. Ya en las escaleras, Elena escuchó como algo se rompía con estrépito a sus espaldas. Parecía que Villalobos estaba desatando su furia. Afuera, la lluvia se había convertido en un granizo helado. Subieron rápidamente al coche. Javier encendió el motor, pero no se movió, mirando a la joven que apretaba su bolso convulsivamente. «Escúcheme con atención», empezó a decir rápidamente, y en su voz la joven creyó percibir un matiz de súplica. «Usted no tiene a nadie en la ciudad, y Villalobos se recuperará pronto y empezará a buscarnos. No sabe cuál de los dos tiene la memoria. Y tiene mucha gente, muchísima. Los lanzará a todos a buscarla. Mi casa no es el lugar más lujoso, pero allí no nos encontrarán. Quédese conmigo». Hizo una pausa, esperando una respuesta. Elena permanecía en silencio, sin saber si podía confiarle su vida o no. Entonces, él volvió a hablar. «Hace 4 años, yo dirigía la seguridad de Villalobos. Me fui cuando comprendí que sus métodos ya no eran negocios. Después de renunciar, los he estado vigilando, esperando que él o sus ayudantes cometieran un error. Y entonces, la encontré a usted en la parada». Javier sacó del bolsillo la famosa memoria USB y la colocó en el tablero. «Entre ellos. La revisé mientras usted fue por sus cosas. Hay suficiente para encerrar a toda su cúpula corrupta por mucho tiempo. No sé qué planeaba hacer con ella. La memoria es suya. Si quiere, tómela y váyase a donde crea conveniente. Pero, por favor, déjeme protegerla, al menos por ahora, mientras dura esta cacería». En sus palabras seguía sin haber promesas bonitas. «Está bien», respondió Elena en voz baja. «Acepto su protección.
Javier asintió brevemente. Metió una velocidad y el coche salió suavemente del patio. Pasaron varios días. Elena se recuperaba poco a poco en la tranquila casa de Javier, pero la ansiedad no la abandonaba. Una tarde, Javier se sentó frente a ella y le informó que en 2 días se celebrarían las audiencias públicas. Villalobos pretendía forzar definitivamente la decisión de demoler la casa hogar, usando toda su influencia sobre el ayuntamiento. Ahora que veía en Javier su único apoyo, aceptó ir con él. Le aterrorizaba pensar que, si fracasaban, el todopoderoso dueño de la constructora simplemente los haría polvo. Pero el recuerdo de su querido mentor y el pensamiento de los niños indefensos resultaron ser más fuertes que el miedo. La sala del ayuntamiento estaba llena. El aire se sentía pesado. En el presidium, bajo el escudo de la ciudad, se sentaba Leopoldo Villalobos, el mayor constructor de la región, ocupando con confianza el lugar central. Ya estaba terminando su presentación de un nuevo complejo residencial, compuesto por monótonos edificios de varios pisos, y una vez más recorrió con la mirada la sala llena de ciudadanos. El empresario, pronunciando cuidadosamente cada frase, dijo al micrófono: «Damas y caballeros, hay que mirar la verdad de frente. Los inmuebles en cuestión han sido declarados oficialmente como no aptos para una remodelación capital. Esta casa hogar es un edificio en ruinas que representa una amenaza tecnológica. Grupo Constructor Roca Sólida asume todos los gastos de reorganización del territorio y el traslado de los residentes a centros de estancia temporal proyectados. A esas barracas que construyó en el pantano, resonó una voz potente desde la puerta. La sala se silenció al instante, y todos los presentes se giraron para ver a la persona que había entrado. Villalobos se quedó paralizado. Sus dedos apretaron involuntariamente el micrófono. Javier, sin esperar la reacción del presidium, se dirigió al control técnico. Se le olvidó añadir la verdad a sus palabras y los documentos reales a su informe. «Don Leopoldo», dijo Javier, insertando la memoria USB en el puerto de la laptop conectada al proyector. «La inspección solo declaró el edificio de la casa hogar como inhabitable después de que usted transfiriera 3 millones de pesos a este hombre». En la pantalla detrás de Leopoldo apareció una tabla. La misma contabilidad negra con listas de nombres de funcionarios y las sumas de los sobornos. Un murmullo se levantó en la sala. Uno de los funcionarios del presidium cerró su carpeta de un golpe y desvió la mirada, mientras que el presidente de la comisión se hundió en su asiento, viendo su propio apellido en la lista junto a una comisión ilegal de 5 millones. Siguiendo a Javier, comenzó a hablar Elena. Ya no tenía miedo. «Yo viví en su casa y vi su verdadero rostro. Usted se da la gran vida, compra vinos de colección, se baña en lujo, planea otra expropiación de tierras y nos llama a nosotros, los huérfanos de la casa hogar, basura humana que se interpone en el camino de sus ganancias». Un murmullo de indignación recorrió la sala. El constructor se puso de pie de un salto, con el rostro congestionado. «Seguridad», rugió, señalando a Javier con el dedo. «Saquen a estos locos de la sala inmediatamente». 2 hombres corpulentos con trajes negros junto al escenario intercambiaron una mirada. Javier permaneció tranquilo, sin moverse de su sitio. El jefe de seguridad, con una cicatriz en la barbilla, miró a Villalobos y luego a Javier. «Alto». Se escuchó la orden del jefe de seguridad, deteniendo la intención de los guardias más jóvenes de moverse hacia los alborotadores. Luego se volvió hacia su jefe. «Don Leopoldo, conocemos a Halcón demasiado bien. Es nuestro hermano de armas. Fue nuestro comandante», pronunció el jefe de seguridad, alto y claro. «Nos negamos a obedecerle». El constructor se quedó paralizado, mirando a su alrededor. De repente comprendió que su poder, construido sobre el miedo y el dinero, había estallado como una burbuja de jabón. La seguridad no solo se negó a obedecer, sino que bloquearon las salidas de la sala. Al recinto entraron agentes de la policía, a quienes Javier había llamado previamente. «Señor Leopoldo Villalobos, queda usted detenido», dijo un oficial, poniendo una orden sobre la mesa. «¿Bajo qué cargos?», logró articular el dueño del grupo constructor Roca Sólida. «Queda detenido con base en materiales que evidencian la organización de incendios premeditados, fraude a gran escala y soborno sistemático a funcionarios públicos. Ya se ha abierto una investigación. Por favor, acompáñenos». El oficial lo tomó firmemente del codo. Unas esposas de acero se cerraron en las muñecas del otrora influyente empresario y de los funcionarios corruptos. Se los llevaron entre los gritos de ira de los habitantes de la ciudad. Javier se acercó a Elena y le puso una mano en el hombro, sintiendo como por fin dejaba de temblar. «Ya todo terminó», le dijo en voz baja. «Ya no hay nada que temer. Vamos a casa». «Elena»,
La investigación duró casi medio año. Se tomaron en serio el caso del constructor, y los planes de demolición de la casa hogar se hicieron polvo. Mientras los abogados estudiaban los archivos de la memoria USB y las cuentas del grupo constructor Roca Sólida eran congeladas una tras otra, Elena se acostumbraba a su nueva vida. En el pueblo, todo se calmó con una rapidez sorprendente. La joven ahora trabajaba como maestra de música en la escuela local, pero su corazón pertenecía a la casa hogar, donde por fin había comenzado una remodelación a fondo. Varias veces por semana, dirigía allí los ensayos de su pequeño ensamble. Al ver con qué entusiasmo los chicos soplaban sus trompetas y golpeaban los platillos, la joven maestra se veía a sí misma en ellos. Ahora se preparaban para el Festival de Música Estatal. Para esos niños y niñas, ella se había convertido en esa mentora adulta que siempre los apoyaría y les explicaría las cosas. Alguna vez la habían ayudado a ella aquí, ahora, ella ayudaba a otros. Elena a menudo les decía a sus alumnos, conviértanse en personas exitosas y realizadas. Y no se olviden de tenderle la mano a alguien también. Y al mirar sus ojos brillantes, sabía que no lo olvidarían. Javier estaba a su lado. Su presencia silenciosa la curaba mejor que cualquier pastilla. Ella enseñaba a los niños, y al regresar a casa, cada vez más a menudo encontraba sobre la mesa un ramo de flores silvestres. El muro entre ellos se había derretido. El cerrojo de la puerta de su habitación hacía mucho que no se usaba, y las tardes de té se alargaban hasta altas horas de la noche. No se hicieron grandes promesas. Pero una tarde, cuando él simplemente le tomó la mano, Elena sintió que había encontrado su lugar. Y ese lugar estaba ahí, a su lado.